En claro. República Dominicana hay una alta tasa de complicaciones y no lo dice. Pacientes con infertilidad, infecciones que han requerido transfusiones sanguíneas, que han ameritado antibioterapia, uso de antibióticos por tiempo prolongado para poderle salvar su útero. Es importante que hablen de esto. Una cosa muy importante también con relación a la fertilidad, complicación en la mujer. La tasa de aborto espontáneo aumenta con cada aborto provocado que te realices. O sea, que cuando tú quieras tener tus hijos, tú tienes mucho más riesgo de tener un aborto espontáneo de un bebé sano que una paciente que no se haya hecho legrados, que no se haya hecho procedimientos abortivos criminales. Porque la salud del útero obviamente no es la misma. Y eso es comprensible. Yo diría que para eso no hay ni siquiera que ser médico, ni haber estudiado. Un órgano sometido a procedimientos quirúrgicos más de una vez no puede tener la misma calidad, la misma viabilidad que un órgano que se haya preservado dentro de lo natural en su salud. Voy Sí, más lejos. sabemos que hay mucha manipulación en todo el tema del aborto, solamente nos presentan mentiras y medias verdades, porque el objetivo es despenalizar el aborto a cualquier costo. Y estos son el tipo de informaciones pues, que se manipulan, se callan, se esconden. Doctor, Así es. ¿qué métodos se usan para provocar un aborto no espontáneo? ¿Cuáles son Mira, los métodos más frecuentes? bueno, vamos a hablar de la actualidad, no vamos a hablar de la historia del aborto, porque hay montones de métodos que durante décadas se han utilizado, pero hoy por hoy los métodos farmacológicos son los más usados en el país completo. Aquí, por decirlo así, puede que falte, que no aparezca una aspirina en una farmacia, pero sí aparece una pastilla de prostaglandina. No voy a dar nombres comerciales Sí, por claro. asunto de cuidado profesional, pero la sustancia farmacológica que se utiliza en el 90% de los abortos provocados Mejor no se digamos la llama sustancia tampoco para, prostaglandina E2. Perdón. mejor no digamos la sustancia tampoco para no promover esta práctica. No, exactamente, exactamente. La prostaglandina es una hormona que provoca contracciones uterinas y la apertura del cuello del útero, generando así la expulsión del contenido, ¿verdad? La expulsión del embarazo. Prostaglandina E2, que se vende farmacológicamente, se expende libremente en todos los centros farmacéuticos de la República Dominicana hasta Haití, hasta llegar a la frontera. O sea que mucha gente, tú la escuchas diciendo, no, que no tienen acceso a métodos seguros. Falso, totalmente falso. La prostaglandina es, por decirlo así, auxiliada por métodos también instrumentales. Hay formas quirúrgicas de provocar aborto, introduciendo instrumentos quirúrgicos a la cavidad, funcionando la membrana, introduciendo solución salina como un suero dentro del útero. Esto provoca contracciones y desprendimiento del embarazo. Pero hoy en día lo más que se utiliza es el aborto por aspiración, o sea, con la intervención quirúrgica del médico, que succiona el bebé, o sea, así por fragmento, por pedazos. Se llama AMEO el procedimiento, aspiración endouterina. El aborto instrumental, que es con los instrumentos quirúrgicos llamados LEGRA, que se introducen en la cavidad, es como si fuese como un cuchillo esférico. Imagínate una hoz, ¿verdad? Cortante en el borde. Ese instrumento se introduce a través del agujero del cuello del útero y ya en la cavidad corta y tracciona, corta y extrae. Y el médico va como cortando y sacando, cortando y sacando. Cortando el bebé, cortando el Cortando el embrión. bebé, exactamente, cortando exactamente el embrión, el feto, el niño, cortando a tu hijo, ¿entiendes? Lo vas seccionando por pedazos y lo va extrayendo. Y el que primero que te mencioné, que es el aborto farmacológico, que ya con las sustancias que se toman y que provoca la expulsión, donde luego el médico interviene al final del proceso para inducirlo, vamos a decir así, para limpiar la cavidad uterina, con el mismo instrumento o el famoso legrado que conocemos. ¿Entre cuáles semanas se suele practicar estos procedimientos?
Mira, el 90% de los abortos se suelen practicar antes de las 12 semanas de embarazo, que es cuando muchas veces la mujer viene a notar que está embarazada, entiéndase, a partir de la segunda, tercera falta. Y es lamentable, ¿no? El aborto siempre es lamentable porque desde el mismo momento de la concepción, o sea, en el momento que se concibe el bebé, cuando el esperma penetra el óvulo, se genera una vida, un ser humano completo. Completo, Sí. completo. Vamos a hablar de ese tema más adelante, acerca de las características que constituyen la vida humana. Pero quería que nos detengamos un poco en el... Usted ha mencionado tres métodos, métodos instrumentales, métodos farmacológicos. Dentro de los instrumentales ha mencionado eh, el, el instrumento este que se parece a una hoja. Succión. Muy bien. ¿Qué riesgo, o sea, estos procedimientos instrumentales tienen el riesgo de, a la vez que cortan, que succionan el tejido del embrión, también pueden cortar y absorber el tejido de la mujer? Bueno, mira, es muy difícil que eso suceda, ¿ok? Hay que estar claro. La incidencia es muy baja de que esto suceda y sobre todo hecho en manos de un profesional, ¿ok? Porque, vamos a decir así, las complicaciones existen, las complicaciones orgánicas están presentes y no es que le suceden a todas las pacientes que se hacen un aborto. No estamos diciendo eso. Hay que estar claro, ¿verdad? Ahora bien, lo que sí está claro es que toda mujer que se practica un aborto tiene repercusiones psicológicas. Eso sí está que nadie se salva. Ahora, las orgánicas va a depender mucho de la mano del profesional, No salen, del tiempo de embarazo. no salen muertas de risa del consultorio. Nunca. No se van de ahí Nunca. a tomarse un café con una amiga y a seguir su vida. No. Es que, oye, el aborto no deja de ser un trauma aún para la misma mujer que toma la decisión voluntariamente de hacerlo. No deja de causar una herida profunda. No sale con no sale con la alegría que sale una mujer que ha dado a luz, que aunque está convaleciente físicamente, pero se siente alegre por tener a su hijo en brazos. Ese escenario no lo vas a ver, lamentablemente. Entonces, retomando el tema, te decía que sí, cuando se hace estos procedimientos, existe, te mencioné la perforación uterina hace un momento. Sí. Óyeme, si han visto casos, yo una vez rotando por el hospital, fui testigo de un caso de una paciente que haciéndole la limpieza con la alegra, le alegraron tanto, le rasparon tanto que perforaron la cavidad uterina y lo que comenzaron a sacar fue trozo de intestino de la paciente. O sea, abrieron el útero y por esa abertura lo que tomaron era el intestino que estaba en contacto con la superficie del útero y eso estaban sacando por la vagina de la mujer. Imagínate tú, al borde de la muerte. Al borde de la muerte. Que aunque la incidencia sea baja, pero como dicen los abortistas, no sabes quién le va a tocar. exactamente. No sabes quién te va a tocar a ti. Como dicen los abortistas, toda vida cuenta, toda vida vale. Aunque sea una sola la mujer que muere en esos procedimientos, pues es... Y eso ocurre aún en manos expertas, ¿eh? Eso ocurre aún en manos expertas. Porque esas complicaciones han ocurrido en manos de ginecobstetras. ¿De acuerdo? De ginecobstetras. Entonces, hay que advertirle todo eso a una paciente. Hay que advertírselo. Y otra cosa, cuando tú haces ese raspado, tú generas una zona de cicatriz en el útero, que genera un proceso inflamatorio. Y a veces esa cicatriz persiste y no es recubierta por el tejido normal del útero, que se llama endometrio, y es una zona ahí de debilidad, de infertilidad, y que si un embarazo intenta implantarse en esa área, inevitablemente termina por desprenderse. Aborto espontáneo. O sea que realmente son muchos los aspectos científicos que demuestran la gravedad, la criminalidad, lo tóxico que es el aborto criminal. No sé si usted, doctor, si es una percepción mía o de alguna manera eso también es la realidad, usted me lo dirá,
pero yo percibo una incidencia muy alta de abortos espontáneos las últimas décadas, en la última década. O sea, conozco mucha gente, muchas mujeres, amigas relacionadas, que antes esto era algo como poco frecuente, pero hay una alta incidencia de gente con infertilidad, de mujeres con abortos espontáneos. Podríamos decir que es debido al aumento de las prácticas del aborto que esto ha ocurrido. Se ha duplicado la incidencia de abortos espontáneos en los últimos 10 años. Y eso tiene un origen multifactorial, que de hecho así está siendo estudiado. Cuando digo multifactorial, incluyo la incidencia del aborto, ¿de acuerdo? Pero también hay factores que tienen que ver mucho con el uso abusivo de los anticonceptivos. El uso excesivo de los dispositivos intrauterinos conocidos como aparatito o DIU. Cambios en el estilo de vida de la mujer. Calidad en la alimentación. Y la alta incidencia de trastorno desde el punto de vista emocional y psicológico de la mujer. Bueno, de la mujer no, del hogar. Del hogar. O sea que son muchos los aspectos que influyen en la estabilidad de un embarazo durante su etapa más vulnerable, que son las primeras 12 semanas. Infecciones, promiscuidad, úteros débiles, ovarios débiles, deficiencia en la producción de hormonas que sustenta el embarazo, la progesterona, por uso crónico, abusivo de anticonceptivos hormonales, endometrio inflamado por uso de dispositivo intrauterino o DIU, cervix enfermo, inevitablemente porque hay que aclararlo, por promiscuidad, un aumento elevadísimo en la tasa de infecciones de transmisión sexual por la promiscuidad. Estamos hablando de clamidia trachomatis, papilomavirus humano, micoplasma, citomegalovirus, VIH-Sida. Que de paso, Edwin, quiero abrir un paréntesis para volver a proclamar: el uso de los anticonceptivos no evita la transmisión del VIH-Sida ni del papilomavirus humano, principal agente causal del cáncer en la mujer a nivel vaginal. El uso de los preservativos o condones reduce el riesgo de infección, no evita la infección. Que quede claro. Claro. Bien. Claro, porque La mayor protección es para el hombre, no para la mujer. A quien el condón protege es al hombre principalmente, no a la mujer. Que quede claro. Doctor, ¿en qué momento empieza la vida humana? Mira, voy a repetir lo que quizás más de 1 billón de veces. Déjeme reiterar que usted es un obstetra de más de 20 años de ejercicio que ha participado en más de 5,000 alumbramientos. O sea, que estamos frente a una autoridad para decirnos dónde empieza la vida humana. Y básicamente he tenido, por decirlo así, la suerte, la dicha de participar en múltiples actividades científicas, actualizaciones continuas, donde las verdades científicas o se corroboran o se modifican. Y hay una verdad científica que por más de 30 años se ha corroborado día tras día. ¿Cuál es esa? La que demostraron Cray con el ADN humano, la que se demostró desde el mismo momento en que se vio la primera concepción. La vida humana como tal, humana en el aspecto sustancial, comienza con la concepción, en el momento de la fecundación, en las trompas uterinas, cuando se gesta el embarazo, a las 6, 8 horas de la relación sexual, cuando el esperma llega al óvulo y se fusionan las dos cargas genéticas,
dan origen a un nuevo ser vivo completo. Porque ¿qué es el ser humano? El ser humano es ADN, una estructura genómica que no cambia desde la concepción hasta el día de la muerte, que es la misma. Lo que se modifica es la expresión externa de ese ADN. Repito, lo que cambia en el ser humano no es su sustancia, no es su esencia lo que es su estructura. Como un niño cambia a adulto, como un adulto cambia a anciano. Hay cambios que se dan que tú no lo estás viendo porque ocurren dentro del útero de la mujer. Como un feto fue embrión, como ese embrión fue un cigoto en su primera etapa. Lo único que cambia en el ser humano es la expresión externa de ese ADN, que te hace más gordo, más flaco, que el pelo te crece. Eso es lo que se modifica. Pero somos lo que somos de principio a fin. No hay un salto cualitativo en la evolución del ser humano. Se intentó buscar, mas no se encontró. ¿Qué se encontró? ¿Qué encontraron los genetistas? ¿Qué encontraron los biólogos? Los que han estudiado esto por décadas, que el desarrollo del ser humano es un proceso de continuidad. O sea, lo que empezó, eso mismo continúa. O sea, en otras palabras, no somos en un momento un pedazo de carne y a partir de X tiempo nos volvemos un ser humano. ¿Quedó claro? No somos en un momento gallina y después de 3 días nos volvemos gallo. ¿De acuerdo? No somos un día, sembramos una mata de aguacate y después de 4 años parirá mango. Una masa de quede claro. Una masa, como quieren decir, una masa. Una masa de carne sin sentido. No. Siempre ha tenido sentido. Tanto así es que el ser humano, desde que se fecunda, que nuestro primer cuerpo es circular, es como una bolita. Así somos al principio. Cada una de esas células tiene una ubicación específica, un propósito específico, un estilo de vida, o funciones, eso hablo del propósito, que no tienen la otra que está al lado. Repito, cada celulita que se va generando tiene una ubicación, un sentido y un propósito que no tiene otra que está al lado, ni tienen las millones que son, y todas vienen de una sola célula. Y cada una con un sentido distinto. O sea que no hay tal desorden, que no somos una masa amorfa, heterogénea de cosas, de sangre y carne. Nunca lo fuimos. Nunca. Y eso es importante que quede claro y que lo escuchen. El ser humano es criatura de Dios de la concepción a la muerte. Y somos hechos con un ADN irrepetible que no es el de tu mamá ni el de tu papá. O sea que el ser humano que hay dentro de ti es independiente, es irrepetible, es único en el universo y no habrán dos como ese. Te repito, no vas a tener otro hijo como ese que esté en tu vientre, porque el ADN Dios lo hizo de una manera tal que es irrepetible. Cada uno somos especiales y cada uno somos lo que somos desde la concepción. En este mismo sentido, ¿cuáles son las manifestaciones de vida humana que presenta un embrión? Dígame 3 características. Por supuesto, se reproduce, se alimenta, tiene producción funcional, entiéndase, interactúa, el embrión interactúa con la madre. Oigan qué cosa más interesante, ¿eh? Aún antes de llegar al útero, apenas se acaba de concebir y comienza a relacionarse con mamá a través de sustancias llamadas antígenos, sustancias que liberan, que le dan mensaje al cuerpo materno: hey, yo estoy aquí, y el cuerpo materno, el cerebro, automáticamente recibe ese mensaje, comienza toda una serie de cambios para preparar, para anidar, proteger a ese nuevo ser humano. Incluso, eso que está allá dentro de ti es algo que, aunque es tuyo, es tan diferente a ti, que tú sabes lo primero que hace el cerebro.
deprime al sistema inmunológico de la mamá para que no rechace el embarazo. Para que no y lo no ataque. Para que no lo para ataque. que no lo ataque, porque es un ADN distinto al de ella. Es como si te pusieran un riñón de otra gente. ¿Verdad que sí? Es Tu un cuerpo ADN, tiende a rechazar. es un ADN distinto. ¿Qué hace el El médico cuando ADN del embrión hace referencia a otra persona. Totalmente, a otra persona? Así es. Es otra persona. O sea que, más características yo no te puedo decir. Interacción. Se alimenta, crece, se reproduce. Y tiene un ADN propio. Vivos. Estamos vivos. Y defecamos y hacemos de todo ahí adentro. Y tenemos desechos de nuestro propio metabolismo. Recuerdo que una vez un estudiante de medicina me dijo, mira, un embrión de apenas 12 semanas ni siquiera tiene completo su sistema nervioso central. Y yo me puse a leer y a investigar y luego me di cuenta que un niño de 8 meses de nacido tampoco tiene completo su sistema nervioso central. Claro, un proceso de madurez. Está en desarrollo también. En desarrollo. Que si esa es la razón por la que yo puedo abortar, desechar la vida de un embrión de 12 semanas, entonces también bajo ese mismo argumento puedo desechar la vida de un niño recién nacido. Porque su sistema nervioso está en desarrollo. Pudiéramos disponer de la vida también de cualquier persona que nazca con una malformación o de alguien que tenga un accidente y pierda sus funciones orgánicas.